estimados participantes, pertenecientes a la Cátedra Unidad Curricular Derecho Civil 3, en la rama de las obligaciones correspondiente al área de profesionales de la carrera de Derecho. De mi parte, pues le doy la bienvenida a este tercer encuentro sincrónico, en la cual pues con este tercer encuentro damos por culminado lo que es el ciclo de clases semipresenciales, y precisamente corresponde la unidad 4, la misma en la cual va a ser evaluada la próxima semana, en la cual deben presentar su actividad de trabajo, que aquí hay una parte opcional, debido a que por ser la última actividad siempre he optado en que el estudiante, si tiene equipo de trabajo, lo puede hacer en actividad grupal o individual. En realidad corresponde con un contenido práctico, donde precisamente pues vamos a englobar el tema de el incumplimiento, que es lo que mayormente genera el efecto de las obligaciones. Bien, acá iniciando las diapositivas en la cual traigo a continuación, pues vamos a comenzar con entender en qué consisten los efectos de las obligaciones. Y por lo general, los efectos y a su vez consecuencias tiene dado a lo que en sí persigue la obligación, como lo es el cumplimiento. Por lo general, la obligación debe cumplirse, y las normas del derecho sustantivo establecidas en el Código Civil pues lo establecen. Pero sin embargo, ¿qué sucede cuando esa conducta, ese comportamiento del deudor pues no se cumple o no satisface ese derecho de crédito? Pues sencillamente el acreedor opta por acudir a la vía de garantizar ese cumplimiento por parte del deudor a través de su patrimonio. Entonces, primeramente, pues la obligación es de cumplir, es de realizar la conducta, y en caso en la cual la misma no se cumpla, pues sencillamente, o esa conducta sea negativa, es decir, genera incumplimiento, responder precisamente con su patrimonio. Por ello, precisamente acá, en el cumplimiento de las obligaciones, que es el primer efecto, en la cual esa conducta, al ser realizada, pues tiene que hacer el deudor, en que naturalmente pues lleva a cabo la ejecución de la misma, y esa ejecución pues naturalmente va a consistir en realizar un pago que por lo general pues es en cantidad de dinero. Entonces, al cumplimiento de la obligación. Y el acreedor, también vemos el otro caso de la conducta de no llevar a cabo el cumplimiento, el deudor, de la obligación, pues el acreedor opta de forma coactiva al deudor cumplir con la obligación, o sencillamente actuar sobre el patrimonio del deudor como prenda común del acreedor a los fines de satisfacer su cumplimiento. Por ello, la normativa del cumplimiento de las obligaciones la vamos a encontrar en los artículos 1264 y 1271 del Código Civil. La primera, el cumplimiento en especie; la segunda, el cumplimiento por equivalente. En cuanto al cumplimiento en especie, el 1264, taxativamente tenemos que la obligación debe cumplirse tal cual como ha sido contraída. Eso es un principio general fundamental, en la cual la doctrina venezolana y prácticamente hasta el mismo derecho comparado pues lo ha establecido en cuanto al cumplimiento por equivalencia. Y en cuanto al cumplimiento por especie, por especie,
en la cual se fundamenta en el 1271, además de no cumplir el deudor la especie, si ese cumplimiento no solamente va a ser la obligación como va a ser contraída, sino el retardo en su ejecución o la no ejecución de la misma lleva consigo el pago de daños y perjuicios al acreedor por el no cumplimiento en especie de la obligación. Entonces se adiciona el elemento daños y perjuicios más el cumplimiento que debería darle de la obligación, sencillamente por ese retardo o por esa no ejecución de la obligación. Entonces allí es donde precisamente se cae en el incumplimiento, y ya el incumplimiento pues sería la conducta negativa, es decir, la conducta no realizada por parte del deudor, el que debe cumplir la obligación con el acreedor. Entonces aquí tenemos precisamente que de esta definición, como se dice, la inejecución de la obligación, trátese de inejecución total o parcial, permanente o temporal, débase a hechos imputables al deudor o a causa extraña no imputable al mismo. De esta definición se explica que los caracteres del incumplimiento pueden entenderse así. Primero, el deudor viola su deber jurídico de ejecutar la obligación. Es decir, prácticamente es una conducta negativa, un comportamiento negativo a cumplir la obligación. Y por llevar a cabo esa conducta negativa, es decir, por la violación de ese derecho del acreedor, por parte del deudor a que cumpla la obligación, naturalmente pues viola el derecho del acreedor de ver su acreencia satisfecha. Por ello es que generalmente el incumplimiento pues tenemos como formas de ellos la naturaleza propia, la duración y el origen del mismo. En cuanto al primero, naturaleza de los hechos, ese incumplimiento puede ser total o parcial, también llamado cumplimiento defectuoso. Según la duración, el incumplimiento es permanente, definitivo o incumplimiento temporal. Bueno, por lo menos en el primer caso de la naturaleza propia, pues cuando es parcial es que se cumple una parte pero no se cumple otra, por eso dice defectuoso. Por la duración puede tener mucha relación con el anterior, porque permanente o definitivo es que la inejecución es total, y incumplimiento parcial, pues el cumplimiento puede ser hasta un cumplimiento defectuoso, puede ser una inejecución temporal en el cumplimiento de la obligación. Y por su origen o no en los hechos o causa imputable al deudor, el incumplimiento es voluntario o involuntario. Acá sencillamente pues se estudia previamente lo que son las causas extrañas no imputables, que la establece precisamente el mismo Código de Civil en el artículo 1271, donde precisamente esa inejecución total o parcial, además de generar además del pago de la obligación, se tiene que generar pago de daños y perjuicios, según consiste o no en hechos o causa imputable a un deudor, voluntario o involuntario. Entonces, disculpe que se presentó un pequeño incidente. Estos hechos voluntarios e involuntarios, pues precisamente va a generar de acuerdo a la magnitud de la causa extraña no imputable. Esa causa extraña no imputable en la cual, para que quede el deudor exento del cumplimiento de la obligación, en la cual debe probar en el momento procesal indicado, es lo que va a llevar su incumplimiento, pues sea voluntario o sea involuntario. Si la causa extraña es probada, pues el incumplimiento va a ser involuntario. Ahora, si no es probada, pues fue que quiso incumplir, es voluntario y por lo tanto tiene que llevar a cabo el pago de los daños y perjuicios, más mora, más todo lo que acarrea ese incumplimiento de la obligación. Por eso, así como el 1264, dentro del primer supuesto de hecho, da
lugar al cumplimiento, también la consecuencia jurídica, sobre todo, tanto en 1264 y más aún en 1271, no solamente se responde de los daños y perjuicios, en el caso de la contravención, en el primer caso, en el 1264, que es la normativa general del cumplimiento de la obligación, sino que sencillamente en 1271, además de determinar el incumplimiento voluntario de la obligación, además de condenarlo al pago de daños y perjuicios por su inejecución como por retardo, deja abierta la posibilidad de que ese incumplimiento, tanto voluntario como involuntario, no se lleve a cabo, siempre y cuando demuestre una existencia de causa extraña no imputable, y además de la existencia de la causa extraña no imputable, que de su parte no haya habido mala fe. Es decir, probar la causa para demostrar que el incumplimiento es involuntario y que actuó sin mala fe. Esos serían los dos elementos que necesitaría el deudor para probar su incumplimiento involuntario y por lo tanto prácticamente su no cumplimiento de la obligación, que puede ser temporal, que puede ser definitivo, de acuerdo a las circunstancias como ocurrió la causa extraña no imputable. Por ello, como vemos aquí en la lámina que muestro a continuación, tenemos los casos de la misma, y mayormente lo que es el caso fortuito y fuerza mayor, pues es una de las causas extrañas no imputables que casi que son permanentes, porque cuando ocurre ello, pues ella no tiene un límite de tiempo, sino que eso es permanente. Por lo tanto, el incumplimiento prácticamente se va a considerar como involuntario, es decir, que casi conllevaría al deudor a que no puede cumplir con la obligación. El hecho de un tercero, el hecho del príncipe, el hecho del acreedor, pues ya entraría esos supuestos de la causa extraña no imputable en ese incumplimiento involuntario, en la cual sí tiene un límite de tiempo, y cuando esa circunstancia cesa, ya pasaría al incumplimiento voluntario si no cumple con la obligación. En un primer momento se convierte en involuntario, es decir, que quedaría exento del pago de la obligación. Pero una vez cesado estos supuestos del hecho del tercero, el hecho del príncipe y el hecho del acreedor, entonces si cesan esas amenazas, esas actuaciones, tanto del uno como el acreedor y el hecho del príncipe, que son actos de actos administrativos, o son el hecho del príncipe son situaciones que se presentan dentro de la administración pública. Si para ese momento en que cesa el deudor sigue incumpliendo, entonces ya sería un incumplimiento voluntario, y ahí sí tendría, como no, que pagar los daños y perjuicios en la cual está condenado, tal como lo establece 1271. ¿Por qué le digo que estos supuestos, el hecho del tercero, el hecho del príncipe y el hecho del acreedor, son limitados? Porque ellos sí tienen un cierto tiempo, y uno de ellos pues se vivió hace unos años, muy reciente, lo que fue el año 2020, 2021 y 2022, con respecto a la pandemia del COVID. Con esto de la pandemia del COVID, pues a nivel del Estado venezolano, de las autoridades venezolanas, más que todo el Poder Ejecutivo, pues se estableció el llamado decreto de emergencia. Y dentro de ese decreto de emergencia, uno de los puntos que tenía este decreto era, por el tiempo del decreto, eximir del pago de obligaciones a los deudores que tengan inmuebles de uso comercial en arrendamiento o que para ese momento estaban pagando un crédito, más que todo crédito a nivel comercial, a nivel agrícola, es decir, porque debido a que en ese momento pues hubo inactividad, es decir, no se podían llevar las actividades rutinarias de lo que es el comercio, de lo que son bienes y servicios, de lo que es el ofrecer los productos. Entonces se eximían los deudores de pagar esas obligaciones mientras durara el decreto.
al finalizar el decreto, que ya fue en el año segundo semestre del 2022, pues ya prácticamente tenían que volver a cumplir con las obligaciones. Entonces, el que no cumplía, pues caía en incumplimiento voluntario y por lo tanto, si no paga, además de la deuda principal, tiene que pagar los daños y perjuicios producto de ese incumplimiento, tal como lo establece el 1271. Y por último, y con esto pues ya finalizamos la materia, pues existen acciones legales y procedimentales por el cual tienen los acreedores de acudir a las instancias jurisdiccionales a los fines de recuperar o hacer que su crédito sea pagado, que el deudor cumpla a través de esos procedimientos y sobre todo evitar que el acreedor sea vulnerado en sus derechos. Tenemos en primer lugar la que llamada acción de simulación, en la cual pues es una acción donde mayormente entran dos negocios jurídicos o dos actuaciones en que se lleva a cabo una deuda, vamos a decir, de derecho, que es la que se establece en el documento respectivo, en la cual se lleva a cabo ante las instancias notariales o registrales, y de esa manera pues se lleva a cabo esa obligación. Pero luego existe otro documento que es prácticamente el negocio real, el negocio efectivo, en la cual incursionaron tanto el acreedor como el deudor. Entonces muchas veces la acción de simulación, ¿por qué se intenta? Se intenta porque el negocio legal, que es el que se lleva a cabo por vía pública, pues se cumple de una manera involuntaria, mientras que el real pues prácticamente se incumple totalmente de manera voluntaria. Y sobre todo algunos de los elementos en la cual tanto de existencia como de validez que deben tener los contratos pues se alteran, y en eso es lo que genera naturalmente que haya el incumplimiento y pueda naturalmente el acreedor pues ejercer por vía jurisdiccional la demanda por simulación. Como se lo estoy indicando ahí en la lámina, tenemos que la simulación supone la realización de dos actos o convenciones, uno ficticio, aparente o simulado, y otro real o verdadero, en la cual manteniendo en secreto las partes. El actor simulado aparente y el actor al recibir generalmente, entonces es que es o la disponibilidad del acto ostensible, mientras que el otro acto verdadero se denuncia comúnmente o a través de un contradocumento. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Por lo menos se vio hasta que naturalmente surgió las normas legales, las providencias o las resoluciones por parte del Ejecutivo Nacional con respecto ya a la utilización de la divisa. Pero mientras eso llegaba la norma de la utilización de la divisa, muchas operaciones de venta, muchos contratos de venta y contratos de arrendamiento, pues prácticamente tenían este carácter de actos simulados. Porque por un lado, un documento legal se establecía el monto en bolívares, porque legalmente y constitucionalmente esa es la moneda que todavía está vigente en Venezuela, el bolívar, aunque la utilicemos realmente muy poco, sobre todo desde el punto de vista del efectivo, porque desde el punto de vista del pago móvil o de las transferencias bancarias o hasta en los mismos puntos de venta, pues se paga en bolívares. Pero a nivel del efectivo, sí, de verdad el bolívar, por lo menos lo que es en esta parte de frontera, es muy poco lo que se lleva a cabo el intercambio en bolívar. Entonces, mientras apareció la normativa legal con respecto a las divisas,
lo que se llevaba ante las oficinas públicas, pues era el documento con el precio en bolívares. Y lo que realmente se llevaba a cabo era ya en divisa. Entonces eso empezó a generar una serie de incomodidades, sobre todo en la firma del documento simulado, que es el que iba a las oficinas públicas, por cuanto si no se recibía el dinero en divisas, esos negocios muchas veces se rescindían, es decir, prácticamente dejaban de existir y en ese momento pues se generaba incumplimiento en la obligación. Eso es precisamente lo que ocurría con esta cuestión de la simulación. Ya con la aparición de la moneda en divisas, en la cual ya consta en los documentos, ahora se coloca tanto la moneda en divisa como la moneda en bolívares, pues ya se le da mayor legalidad y mayor confiabilidad a los negocios realizados. En cuanto a la acción pauliana, establecida en el artículo 1279 del Código Civil y 1280, es una acción en la cual aquí se genera la situación de tres personas en la cual terminan produciendo fraude al acreedor. Y ella establece lo siguiente: los acreedores pueden atacar en su propio nombre los actos que el deudor haya ejecutado en fraude de sus derechos. Se consideran ejecutados en fraude de los derechos de los acreedores los actos títulos gratuitos del deudor insolvente al tiempo que dichos actos o que ha llegado a hacerlos por consecuencia de esto. Dicha acción no puede intentarse por el acreedor cuya creencia sea posterior a la fecha del acto cuya revocación demanda, a menos que se presente como causaviente de un acreedor anterior. En todos los casos, la revocación del acto no produce efectos de perjuicio en terceros que, no habiendo participado en el fraude o no ha tenido derechos sobre el inmueble con anterioridad de la instrucción de la demanda por revocación. Si los terceros de mala fe quedan no solo sujetos a la acción reivindicatoria, sino también a los daños y perjuicios. Bueno, aquí precisamente es una acción que se presenta muy frecuente cuando se utilizan los llamados, comúnmente se le puede llamar a los llamados testaferros, en pocas palabras. Es decir, el deudor, a los fines de evadir el cumplimiento de la obligación con el acreedor, lleva a cabo negocios con una tercera persona. Y esa tercera persona prácticamente le distrae lo que es ese patrimonio, esa prenda común del acreedor, en la cual tiene para poder cobrar su crédito, y de esta manera prácticamente lo desaparece, haciendo que el deudor incumpla con la obligación y el acreedor se le haga un poquito más difícil poder cobrar su acreencia. Entonces, ahí intervienen esas tres personas, y dentro de esas tres personas, pues prácticamente tanto el deudor como el tercero, y más que todo, si el tercero actúa de mala fe, están cometiendo fraude al acreedor. Por eso es que en esta acción pauliana el acreedor no solamente demanda al deudor por el cumplimiento del contrato, sino también puede irse contra el tercero en virtud de que el tercero, y más que todo actuando de mala fe, cometió precisamente un fraude con el deudor para evadir el cumplimiento de la obligación principal con el acreedor. Entonces, las normas del 1270, las normas tanto del 1278, 1279 y 1280, pues establece cómo es que se produce este tipo de actuaciones, sobre todo generalmente cuando el deudor lleva a cabo un negocio con ese tercero
mayormente a título oneroso, evadiendo precisamente el cumplimiento con el acreedor principal y sobre todo distrayendo ese patrimonio como prenda común del acreedor para que el acreedor, desde el punto de vista de la actuación coactiva, no pueda cumplir no pueda el acreedor satisfacer su crédito prestado, es decir, el deudor prácticamente no realiza la conducta de cumplimiento con el acreedor. Y por último, la llamada acción oblicua, que es una acción que, como su nombre lo dice, tiene un sentido de una transversal, de una figura oblicua, en que prácticamente el acreedor demanda al deudor de su deudor. ¿Y cómo funciona esa frase? Deudor de su deudor. La norma establece: los acreedores pueden ejercer para el cobro de lo que se les deba los derechos y las acciones del deudor, excepto los derechos que son exclusivamente inherentes a la persona de su deuda. Es decir, A presta un dinero a B, pero a su vez B ese mismo dinero de A se lo presta a C. Entonces, ¿qué hace en este caso el deudor? ¿Y hacia dónde directamente? Por eso es que se hace una figura oblicua, en que A tiene conocimiento que ese dinero que se lo prestó a C, a B lo tiene C. Entonces, para que B le pague a A, pues tiene que cobrarle a C, evidentemente. Entonces, ¿qué sucede? Pues sencillamente, como A prestó a B y ese dinero de B se lo prestó a C, entonces A actuaría directamente contra C. Y de esa manera puede satisfacer su acreencia. Eso naturalmente pues se prueba, y al probarse y de basarse en la verdad, pues puede obtener el resarcimiento y naturalmente que se cumpla con la obligación. De mi parte, le doy las gracias por la atención que me fue brindada en estos 3 encuentros sincrónicos. Ya a partir del próximo lunes 15, pues se evaluará la actividad número 4, y para quienes les quede por ahí una de las 3 evaluaciones que anteriormente se presentaron, pues una vez finalizado el periodo de corrección de la última evaluación, que va desde el 15 hasta el 22 desde el 15 hasta el 21 de abril, pues habrán 5 días que se abre de nuevo la plataforma para que a quienes no han presentado, pues presenten la evaluación faltante. Eso pues es lo que determina la universidad, y por lo tanto a los fines de poder recuperar esa evaluación que no pudieron presentar. Bien, mis estimados estudiantes, pues de mi parte muchas gracias, y posiblemente hasta nos veremos en el próximo semestre, el próximo trimestre, con materias de derecho civil en las ramas de sucesiones o ramas de contrato. Mayormente pues estoy trabajando también con sucesiones, porque de obligaciones pues viene contratos y luego viene sucesiones. También en procesal civil, que es otra de las materias en la cual pues trabajo con estos trimestres. Bien, de mi parte muchas gracias, y nos veremos en una próxima oportunidad. Hasta luego.